מיד מבצע. ביצעתי. המטרה נפלה. להמשיך לתקיפה. Tras la muerte de Ali Khamenei, los ataques de Israel y Estados Unidos también han acabado con la vida de la mujer del líder supremo iraní y su nieta de 14 meses. Varias agencias de noticias afirmaban que había un fallecimiento de una de las hijas, del yerno y el nieto de Khamenei, y una de las nueras tras un ataque de los Estados Unidos. Irán anunciaba el 1 de marzo la muerte del líder, ese líder supremo desde el 89, una muerte que fue anunciada por el propio Donald Trump horas antes. El presidente de los Estados Unidos había explicado que la gran ola de ataques contra Irán aún estaban por llegar, y todo ocurría tras apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel que acababa con la vida del Ayatollah Ali Khamenei y esa reciente confirmación del fallecimiento de su mujer y una de sus nietas. Y es que ese ataque letal de Estados Unidos e Israel contra la máxima autoridad de Irán era un hecho insólito en la historia contemporánea, sin declaración previa de guerra. Y es que Ali Khamenei fallecía ese pasado sábado a los 86 a causa de los bombardeos lanzados sobre Irán por Estados Unidos e Israel, una muerte que era un hecho insólito en esta historia contemporánea, según lo que coinciden absolutamente todos los expertos. Y es que varios medios de comunicación en las últimas horas han hablado de los archivos de Jeffrey Epps en relación con el ataque a Irán. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente el señor financiero estadounidense Jeffrey, condenado por distintas barbaridades y luego fallecido en prisión, hizo una predicción real al ataque sobre Irán? Y es que en uno de los correos que él enviaba en el año 2018 decía: se llevará a todos consigo si siente que el final está muy cerca. Él y Netanyahu ahora vuelan bajo en las encuestas. Si bombardearan Irán serían masacrados. Y es que en 2018, cuando Donald Trump enfrentaba su primer impeachment, conducido de manera implacable por el fiscal especial Robert Mueller, y mientras se desarrollaba una grave crisis en Siria que involucraba a Turquía, el empresario Jeffrey Epps conversó en iMessage con una persona cuyo nombre fue ocultado en los informes oficiales, pero que analistas estadounidenses creen que es el ideólogo trumpista llamado Steve Bannon. Y es que una revisión más exhaustiva de algunos archivos divulgados por el Departamento de Justicia de los United States muestra que Epps predijo a su interlocutor que si Trump se sentía acorralado, optaría por bombardear algún país enemigo. Decía, si él bombardeara Irán serían masacrados, incluso se llevará a todos consigo si siente que el final está muy cerca. Ahí hablaban de que podría lanzar una guerra solo para distraer la atención del público. Un ataque reciente a Teherán revive aquellas conversaciones contenidas en alguno de los archivos publicados por el Departamento de Justicia. En este documento, revelado el 26 de enero, aparece la siguiente conversación del 20 de diciembre de 2018 entre Jeffrey y quien se cree que podría ser Steve Bannon, diciendo que Trump retire sus tropas de Siria es una mala señal, decía Jeffrey. Algo trama y no es bueno. Por cierto, creo que retirar sus tropas de Siria es el primer paso. Necesita una gran distracción. Y Bannon decía, distracción total, pero está en su derecho. Todos aquí están sorprendidos y contentos. Nadie entiende bien por qué lo hizo, ni siquiera yo. Se refiere a abandonar a sus aliados kurdos en Siria frente a la amenaza del ejército de Turquía. Dice totalmente lo contrario de lo que me dijeron en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que trama? Hablé con el nuevo enviado de la ONU a Siria llamado Pedersen, que trabajó para mí, y los rusos son muy buenos y muy amables. Pero ahí Jeffrey seguía diciendo, tienen que entender que es un psicópata y no dudaría en alentar un ataque contra nosotros para poder defender al país. Con esa mentalidad, si caigo, me llevo a todos. Acorralar a una rata nunca es buena idea. Steve decía, Siria demuestra que no soy partidario de nuestra participación, pero no se puede hacer lo que él hizo y cómo lo hizo. Epps seguía comentando en estos correos, quizás no los quiera allí. Se refería así a los soldados estadounidenses que había retirado.
Y seguía diciendo, si una operación mucho mayor podría ponerlos en peligro. Le recuerdo que se llevará a todo el mundo con él si siente que el fin está muy cerca. Siempre recomiendo a la gente no acorralar a una rata. Se vuelven extremadamente peligrosas e impredecibles. Ebb seguía diciendo, una explicación es que no quiere que corran peligro si inicia un problema regional mucho más grande. Saca a tu familia de la casa antes de que las hagas estallar. Esta es la decisión correcta. China, Pakistán, Rusia, Turquía e Irán también podrían haber decidido intercambiar a los kurdos con Turquía a cambio de que cedan ante Arabia Saudí. El juego ha comenzado. Y Steve Bannon hace una pregunta aquí llamativa diciendo a Jeffrey, diciéndole, Dios mío, ¿está tan acorralado Donald Trump? Y dice Jeffrey, peor aún, porque no es solo él, es su familia, son sus negocios. Creo que el fiscal especial Robert Mueller está cometiendo un gran error. Lo trata como si fuera un miembro del crimen organizado. Ningún líder del crimen tiene un ejército de 1 millón de hombres. Dice, van gota a gota, pero las ratas se vuelven locas antes de que se cierre la jaula. Demasiado tiempo, los republicanos están empezando a entender. No me sorprendería nada verlo hacer cosas que podrían crear un verdadero problema, para que pueda correr a la defensa del país. O bien cambió a los kurdos a Turquía por Arabia Saudí, o prefiere llevarse a su familia antes de quemar su casa. Y Steve Bannon le dice, probablemente sería lo primero, también se me ha ocurrido, quizás extradite al opositor turco llamado Fethullah y compañía, y la pregunta es, ¿por qué expulsaría a la familia? Y termina con el tema de Irán, diciendo que si lo bombardeara sería masacrados y que solo teníamos 2.000 tropas allí, en el área kurda de Siria, en la frontera turca. Y es que en poco más de un año de gobierno Trump está perdiendo con velocidad algún apoyo del electorado según algunas encuestas. De hecho hubo una publicada un día antes del discurso del Estado de la Unión de 2026 que reveló que el 55% de los adultos estadounidenses consideraba que Trump estaba moviendo el país en la dirección equivocada. Esto era un incremento de 13 puntos en la percepción negativa en comparación con el mismo periodo de su primer mandato. Así su apoyo al día de hoy sería solo del 37% según algunos periódicos. En Israel la situación de Netanyahu sería todavía más precaria que la de Trump. En vísperas de ese 31 de marzo, que es la fecha límite de aprobación del presupuesto público, si el Parlamento no lo aprobaba, el gobierno se disolvería automáticamente, forzando así elecciones anticipadas que este hombre probablemente perdería. Si lograra salvar la urgencia, de todos modos tendría que ir a comicios el 26 de octubre. Un 52% de los israelíes se opone a que se vuelva a postular para primer ministro, según varias encuestas. Y para poder gobernar necesitaría al menos 61 escaños en el Parlamento, pero si los comicios fueran hoy, su coalición solo tendría 50. Así Netanyahu tendría 3 procesos judiciales en su contra, abiertos por soborno, fraude y abuso de confianza, y hasta ahora, gracias a los privilegios de su cargo, había podido obstaculizar esa marcha por compromisos ineludibles del primer ministro. Es que tanto él como el mismo Trump solicitaban al presidente israelí Isaac Herzog que le concediera un indulto. El ataque a Irán hacía pertinente revisar todos estos archivos de Jeffrey Epps de cara a la información revelada por algunas personas bastante cercanas a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América. Pero ¿realmente Jeffrey habría predicho todo lo que a día de hoy está sucediendo? El presidente Donald Trump decía, durante casi 50 años estos malvados extremistas han estado atacando a Estados Unidos mientras coreaban el lema muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel o ambos. Son el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Somos la nación más grande y poderosa del mundo, por lo que podemos hacer algo al respecto. Y es que, por ejemplo, en la realeza sí que detuvieron al príncipe Andrés por supuestamente facilitar información confidencial en un cargo muy importante como él tenía entre el año 2001 y 2011, por el cual luego el propio Jeffrey como que se cabrea con Carlos III por haberlo sacado de ese puesto, y le estuvo enviando mucha información, según las autoridades del Reino Unido, a Jeffrey Epps, a este empresario luego condenado,
Documentación muy importante que evidentemente él usaba a su antojo para esa red. Pero en este caso la pregunta que nos hacemos sobre todo lo que está pasando a día de hoy en el mundo es si el propio Jeffrey tendría información confidencial que hasta este momento no se sabía. Informaciones de las manos derechas incluso del propio Trump. Y es que el caso de Epps sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo, principalmente por la cantidad de personas poderosas e influyentes que involucra. Sin lugar a dudas, el nombre que más ruido hace en este escenario sería el de Donald Trump, quien ha sido mencionado en reiteradas ocasiones, además de aparecer directamente en material fotográfico. Pero debido a las controversiales acciones que ha realizado United States, hoy se analiza al presidente desde otro contexto, dejando de lado su vínculo con el señor Jeffrey y eventuales acusaciones en su contra que nunca se confirmaron. En esta línea, la reciente publicación de documentos vuelve a colocar sobre la mesa el actuar de Trump, esta vez enfocado en decisiones actuales. Y es que de acuerdo con este material, el fallecido magnate había señalado en 2018, un año antes de su muerte, que el mandatario estadounidense podría tomar medidas muy drásticas para desviar la atención que recaería sobre él ante los casos de abuso. Asimismo aseguraba que Donald sería capaz de bombardear Irán si se sentía presionado por este tema y o acorralado políticamente, y apuntaba que buscaría iniciar una guerra solo para distraer. Dichas declaraciones toman ahora mismo mayor relevancia en la actualidad, ya que ocurrió justamente esto, de la mano de otras acciones militares emprendidas por el país norteamericano y que se roban todas las miradas del mundo, posicionando al mandatario en la agenda noticiosa por razones ajenas a dichas acusaciones que había dentro de los papeles de Jeffrey Epps. Es verdad que en los documentos no se precisa si el difunto depredador tenía acceso a información privilegiada, tratándose más bien de una opinión personal, pero que parecía que tuviese algún tipo de información confidencial que le habían facilitado. Ese cierto nivel de relación con los aludidos y con la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta que las revelaciones encajan en el primer periodo presidencial de Donald, lo que podría insinuar algún tipo de conocimiento especial sobre este caso. La otra vez no había sucedido, pero esta sí. Y es que son algunas las publicaciones de varios medios de comunicación que se preguntan de si Jeffrey Epps guionizó el ataque a Irán en el año 2013 o si Donald Trump era su heredero como gerente de los que manejaban el mundo. Informaciones o hipótesis un poco descabelladas para algunos y que para otros que dicen que el propio Jeffrey tenía un poder demasiado importante y que evidentemente se lo tuvieron que cargar. Estas comunicaciones, que forman parte de los llamados Epstein Files, aparece esa línea que hoy vuelve con una fuerza muy particular. Trump se sentía acorralado. Estos intercambios del 20 de diciembre de 2018 explotan ahora mismo todo, como está haciendo en el mundo y obviamente en Irán, que como os digo, aparte de los de Steve Bannon, estos intercambios electrónicos, el segundo eje que llama muchísimo la atención a estos medios, hablan de 2013, de correos electrónicos vinculados al ex primer ministro israelí llamado Ehud Barak, que son filtrados tras un hackeo atribuido al grupo iraní Handala, y en estos correos aparece Jeffrey Epps participando en discusiones estratégicas sobre Siria, Rusia e Irán, como antes os comentaba. Luego, más tarde, en mayo de 2013, Jeffrey escribe un texto detallando la situación en Siria, el uso de armas químicas, la posibilidad de proliferación regional, la amenaza de transferencias. Lo más grave que se había revelado en torno a los archivos eran teorías de que el propio Jeffrey Epps trabajaría supuestamente para algún gobierno. Al parecer, muchos hablaban de Israel, y es que desde que internautas o legisladores abundaban ahí las especulaciones en torno a los vínculos de Jeffrey con las agencias de inteligencia, había muchas preguntas sobre algunos vínculos con las élites rusas e Israel. Y es que los archivos de todo este caso revelaron que el asesor financiero neoyorquino
Condenado, mantuvo estrechos vínculos con personas muy influyentes en Israel. Entre estas relaciones destaca especialmente la de Ehud Barak, político israelí que fue primer ministro entre el 99 y 2001, además de ministros en varios gobiernos, el más reciente entre 2007 y 2013. Y tal y como recogen varios medios, en los archivos del caso hay docenas de correos electrónicos entre Epstein Barak, su esposa Nili Priel y muchos colaboradores. Y es que durante años este hombre proporcionó a los Barak apartamento propio en el centro de New York y la pareja israelí aparentemente lo usaba como si fuese de su propiedad. De hecho, algunos colaboradores de Jeffrey se referían a ese inmueble en los correos como el departamento de Ehud. Lo curioso es que por otro lado desde hace años existe la teoría de que Jeffrey era un espía secreto del Mossad, los servicios de inteligencia israelíes. Sin embargo, recientemente el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decía que lo negaba. Y es que la idea de que este hombre perteneciese de forma secreta a los servicios de inteligencia de Israel tenía su principal base en varios documentos del FBI del año 2020, que citaban a una fuente anónima que aseguraba estar convencida de que Jeffrey era un agente cooptado del Mossad. Es que la relación de Jeffrey e Israel también fue muy importante en el aspecto económico. Invirtió este hombre millones de dólares en empresas y startups israelíes, pero sobre todo realizó cuantiosas donaciones a organizaciones israelíes, algunas de las cuales eran muy cercanas al gobierno. El FBI no parece tener muchas dudas de que el financiero estadounidense trabajaba para uno de los servicios de inteligencia considerado hasta hace un año atrás uno de los mejores del mundo. Y es que en vida Jeffrey era el secreto sobre toda esa red que mantenía bajo llave, pero muerto este hombre la caja de Pandora se abrió y los vientos de esas venganzas del difunto recorrían todo el planeta. Supuestamente terminado en su celda de seguridad, este hombre que despertaba un interés de negocios, políticos, presidentes, artistas y todo lo que nos podemos llegar a imaginar, en los más de 3 millones de documentos desclasificados, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos que levantaban la liebre sobre la posibilidad de que realizara actividades de inteligencia para servicios extranjeros, en concreto para Mossad. Un rumor que circulaba con muchísima fuerza mientras vivía y que él trató de desmentir. Y es que Jeffrey, judío por parte de madre y padre, cuando alcanzó la cima del Wall Street, llevó de viaje a Israel al matrimonio que nunca nadó en la abundancia. Mantuvo una relación fluida con un país sobre el que, para sorpresa de muchos, observaban un correo diciendo «No me gusta Israel para nada». Una afirmación que no se correspondería con la realidad, más bien todo lo contrario, según el FBI. Y es que los documentos o archivos que vieron la luz destacan esa relación con Ehud Barak y con otras personas. A este hombre le dice, hay que dejar claro que yo no trabajo para el Mossad. En otro mail le pregunta si alguien te ha pedido que contactes con exagentes del Mossad para realizar trabajos sucios. Y es que la Oficina Federal de Investigación, según el diario británico The Times, no tenía dudas de que Jeffrey trabajaba para uno de los servicios de inteligencia considerado uno de los mejores del mundo. El The Times recogía que llegó a donar más de $1,5 millones a una agencia de inteligencia. Así lo pudimos identificar con el Mossad a este señor que había puesto en jaque hasta la monarquía noruega o británica tratando de mejorar la imagen de Israel. El periódico The Times recoge testimonios basados en algunos de los archivos donde sugieren que el financiero al que a principios de siglo y hasta su detención todos se querían arrimar, tenía realmente vínculos con la inteligencia israelí. También, según varios archivos, mostrarían su incredulidad a la muerte presuntamente accidental de Robert Maxwell, el padre de Ginsley, ¿no? Y es que este magnate de los medios de comunicación, también judío, moría en las costas de Canarias en noviembre del 91, tras sufrir en teoría un accidente en su yate. Padre de su amante y cómplice Ginsley, condenada a 20 años hoy de prisión, que también él estuvo identificado con el Mossad. La agencia hebrea estuvo bajo sospecha, para muchos continúa, como supuesto brazo ejecutor del magnate, un hombre con escasos escrúpulos que habría intentado jugar a muchas bandas, con sus diferencias obviamente como Jeffrey Epps.
Mucha gente decía, ahora se entiende perfectamente todo este asunto. Estaba claro que faltaban algunas piezas fundamentales en todo el puzzle del caso de Jeffrey, porque un individuo trabajando solo jamás podría montar tal tinglado, y que el Mossad estuviese detrás lo podría explicar absolutamente todo. Lo raro es que nos habían vendido que Jeffrey Epps era un financiero que montó una trampa para obtener informaciones privilegiadas a base de ofrecer servicios inconfesables a personalidades de máximo nivel político y empresarial, depravadas y pervertidas, y que obviamente esto fue simple pero demasiado eficaz, y con ello tuvo ganancias multimillonarias en sus inversiones especulativas, y todo esto tomó un gran relevo de los pervertidos que seguían ahí para que saliese toda esta grandísima red. Pero de la noche a la mañana, millonario, y obviamente muchísima gente hablaba de Israel y que él tenía informaciones demasiado importantes. Imagina caminar por una calle de Tel Aviv en un día cualquiera y de repente ver a Jeffrey Epstein delante de ti, con barba larga, cabello despeinado y gafas oscuras, caminando con un paso firme como si nada hubiera pasado, escoltado por dos hombres, mezclándose entre la gente que no parece notar nada extraño. Una imagen que desafía todo lo que creías saber y que por un momento hace que te cuestiones la realidad misma. Esta fotografía, que comenzó a circular en redes sociales el pasado 5 de febrero de 2026, desató un torbellino de rumores y teorías conspirativas sobre su supuesta supervivencia. La imagen apareció originalmente en Reddit el 1 de febrero de 2026 y mostraba a Epstein cruzando un paso de peatones en Tel Aviv con señales de tráfico mal escritas y nombres de calles que no existen. La esquina inferior derecha mostraba la marca de agua de Gemini, la inteligencia artificial de Google. Pronto la fotografía comenzó a compartirse masivamente, acompañada de afirmaciones sensacionalistas como Epstein sigue vivo y camina libre en Israel. A pesar de la viralización, un análisis más profundo confirmó que la foto es falsa. Fue generada completamente por IA y contiene errores típicos de este tipo de imágenes. Los textos en hebreo y árabe de señales están mal escritos. La calle en Gusevi no existe, y la marca de agua demuestra que el contenido fue producido digitalmente. Incluso los supuestos agentes que escoltan a Epstein son parte de la composición creada por inteligencia artificial. No solo esta imagen causó confusión, otros mensajes afirmaban que Epstein tenía una cuenta activa en Fortnite, que fue grabado por drones en su isla privada Little St. James, e incluso que aparecía en videos recientes. Todas estas afirmaciones son falsas. La investigación del FBI y los documentos desclasificados del Departamento de Justicia confirman que Jeffrey Epstein falleció el 10 de agosto de 2019 y que cualquier imagen o video posterior es engañoso o manipulado. Este caso demuestra cómo las redes sociales y las herramientas de IA pueden propagar información falsa de manera muy rápida. Imágenes y videos pueden parecer reales, pero basta con una revisión detallada, búsqueda inversa de imágenes, análisis de marcas de agua digitales y verificación de la ubicación pueden revelar la verdad detrás del contenido viral. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo reaccionarías si vieras algo así en la vida real? ¿Te daría miedo, incredulidad o lo tomarías con humor? La guerra entre Estados Unidos e Irán parece escalar con cada día que pasa. Los bombardeos, las declaraciones incendiarias y un punto de no retorno amenazan a la humanidad. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si alguien lo hubiera anticipado años antes de que ocurriera? No en un informe clasificado, no en una reunión del Pentágono, ni siquiera una famosa vidente, sino en un mensaje privado guardado en una computadora incautada. Eso es lo que volvió a encender las redes, tras los bombardeos del 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel atacaron objetivos en Irán. En medio del fuego cruzado apareció un nombre inesperado, Jeffrey Epstein, y con él, también una frase que hoy retumba con fuerza: si Donald Trump se sentía acorralado, podría bombardear Irán, y las consecuencias serían devastadoras. Para entender por qué esta supuesta predicción causa tanto impacto, hay que regresar al 20 de diciembre de 2018. Aquel día, Trump sorprendió al anunciar la retirada de tropas estadounidenses de Siria, una decisión que tomó por sorpresa incluso a miembros de su propio gabinete. En ese contexto político tenso, marcado por investigaciones federales y presión mediática, Epstein intercambió mensajes, donde dejó ver su interpretación personal de los movimientos del primer mandato de Trump. Escribió a una persona anónima: que Trump retire sus tropas de Siria es una mala señal, algo trama, y no es bueno. Minutos después añadió:
Por cierto, creo que retirar sus tropas de Siria es el primer paso, y recalcó que necesita una gran distracción. La conversación sube de tono cuando el magnate introduce su teoría psicológica del mandatario. Tienen que entender que es un psicópata y que no dudaría en alentar un ataque contra nosotros para poder defender al país. Mentalidad: si caigo, me llevo a todos. Luego lanza una frase que hoy toma más peso que nunca: acorralar a una rata nunca es buena idea, y refuerza su idea diciendo: siempre recomiendo no acorralar a una rata, se vuelven extremadamente peligrosas e impredecibles. Para él, un líder bajo presión podía reaccionar de forma extrema, haciendo un paralelismo con las acciones de Trump. Punto más inquietante aparece cuando escribe textualmente: si él bombardeara Irán, serían masacrados. Su interlocutor responde: eso sería una locura, y Epstein remata la conversación declarando que, desde su perspectiva no, refiriéndose a las intenciones de Trump. En ese momento hablaban de los 2.000 soldados estadounidenses desplegados en la región, y del riesgo que implicaría una escalada militar. Pero en aquel 2018, nadie imaginaba que 8 años después, un bombardeo real sobre Teherán haría que esas palabras resurgieran con fuerza. El 28 de febrero de 2026, la ofensiva contra Irán se convirtió en un hecho. Washington justificó el ataque como una acción para frenar el desarrollo nuclear iraní y responder a amenazas contra intereses estadounidenses. El resultado fue inmediato: cientos de muertos, represalias con misiles y una sacudida en los mercados energéticos. El precio del petróleo subió y el temor a una guerra regional más amplia comenzó a crecer. ¿Significa que Epstein predijo el futuro? No realmente. Los mensajes no prueban que existiera un plan oculto, ni que el ataque haya sido diseñado como distracción política. Tampoco muestran que tuviera información privilegiada, pero revelan algo aún peor. Epstein analizaba las acciones de Trump, conociendo el contexto mundial, los intereses de Estados Unidos, y sobre todo, cómo actúa mandatario a un nivel personal, provocando que sus palabras se cumplan casi al pie de la letra, pero también deja una serie de preguntas aterradoras. ¿Qué tanto sabía Epstein? ¿La guerra en Medio Oriente podría empeorar gracias a Trump? ¿Qué planea Estados Unidos para que Epstein señale que lo peor está por venir? Gracias por esperarnos. Fabián, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien. Sexto día. Dame un resumen de los 6 días. Bueno, primero que estamos hoy con respecto al primer día. como estamos hoy con una Europa más disciplinada, con una Gran Bretaña que ahora ya presta sus bases, con un Pedro Sánchez y una España que manda una fragata a proteger Chipre y una ministra de Defensa española que le dice al embajador americano: estoy con Trump. Así que empieza a haber una especie de alineamiento de algunos díscolos que había en la OTAN. Pero lo de España no lo termina desmintiendo. Claro, lo desmintió Álvarez, pero es verdad, vos te estás refiriendo a una declaración que te está... Cuando entra el embajador a saludar a la ministra en voz alta y los micrófonos lo toman, dice: yo estoy con Trump. Bien. Si no le echaron, debe ser la postura oficial. Además, Pedro Sánchez hoy salieron los primeros aviones americanos desde España hacia la zona de operaciones, así que... ¿Salieron los aviones desde España? Sí, cargueros, cargueros. Mira, Pero no se fueron a una base en Francia o Alemania. Bueno, Francia es otro que va a mandar una fragata. Como que se está alineando. Yo no sé, no tanto para apoyar a Estados Unidos, sino porque el tema... Bueno, pero eso es Oriente Próximo, no Oriente Medio. Es próximo, bueno, pero a los europeos a veces les cuesta. Tuvieron la guerra de los Balcanes y la tuvo que parar Estados Unidos en los bombazos del 94, pues Europa se pasó del 90 al 94 mirando como si fuera un partido de fútbol y tenían la guerra al lado de Italia y no hacían nada, digamos, ¿no? Entonces, ese es el dato. El otro dato es la advertencia de Turquía, especialmente de las Fuerzas Armadas, de que a Estados Unidos no se le ocurra usar ejércitos kurdos en esta guerra, porque si usan eso es una línea roja para Turquía. Mi recomendación sería creer las amenazas turcas, ¿no? Son gente bastante ejecutiva. Hubo un ataque también hoy a Azerbaiyán, aliado de Israel. Irán le atacó el aeropuerto. Hay una tasa muy alta de entrada de vectores a las monarquías del Golfo. O sea, hay una tasa de impacto. Evidentemente, Estados Unidos ha concentrado mucho de su poder antiaéreo para proteger a Israel y menos a las monarquías del Golfo. Y eso está empezando a generar alguna molestia en las monarquías del Golfo, sí, porque ven una especie de asimetría. Sí. Ponete un Google Maps. Dale, para mapa mostrar, genérico. Porque estás hablando de todo lo que es la costa, mirando la costa oeste. Claro, Bahrein, Dubái, Qatar. Qatar le pegaron duro aquí, hoy. Claro.
Allí están impactando. Están los impactando. ataques Obviamente de hay una tasa de intercepción alta, pero todos los días tenemos impactos, además en instalaciones sensibles. Hay impactos en bases militares de Estados Unidos, hay bases en radares. No son La misiles que caen en el desierto, refinería de digamos. Arabia Saudita. La refinería de Arabia Saudita. Igual me da la sensación que por ahora, por ejemplo, Irán no ha minado el estrecho de Hormuz. Digamos, Irán tiene una panoplia inmensa de minas antinavales que Estados Unidos las puede despejar, pero que tiene que parar el... Ahora, sería suicida hacerlo. Digamos, porque todo el petróleo iraní sale a través del estrecho de Hormuz. Bueno, lo que pasa es que... El único aliado internacional fuerte, digamos, como potencia, es China, que depende del petróleo que sale de Hormuz. Bueno, ¿Qué margen, digo, quizás una forma de generar más crisis es que la propia Irán decida interrumpir el flujo hacia China, ¿no? China no se va a meter en la guerra por 1.800.000 barriles diarios, un commodity lo puede conseguir en cualquier lado. Pero no hay que descartar, Irán sabe que van por él. Los Pasdaran, los Guardianes de la Revolución, el ejército, los 2 millones, 3 millones de personas que están ligados al aparato saben que no tienen destino, según los relatos. Por lo tanto, acá vale todo. Digamos, y acordate que Irán no es la primera vez que bloquea el estrecho de Hormuz violentamente, lo hizo durante la guerra en Irak. Y estaba en guerra y se cortaba él mismo los flujos de energía. Acá lo que hay que entender que están todo por todo. Estados Unidos está usando todo lo que tiene. De hecho, hay toda una literatura ya en la prensa americana y en la academia americana de cómo se están quemando los stocks de armamento sofisticado, por ejemplo, los misiles TADS, ¿no? Ahí hay un tema complejo. Estados Unidos durante los últimos 20 años desarrolló armas sofisticadísimas en poca cantidad. Y ahora lo que enfrenta son guerras como la de Ucrania, que dura 4 años y estuvo mandando arsenales. Hay que ver si en 4 semanas vos podés conseguir el objetivo que buscas. Bueno, a ver, acá hay un dato clave, Antonio. Acá hubo una fractura entre lo que aconsejó el Pentágono, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Kane, y la decisión política. Igual que en el 2003. En el 2003, el Estado Mayor Conjunto, el jefe del ejército, Shinseki, que tuve el gusto de conocer, le dijo a Rumsfeld, y a Cheney y a Bush, no invadamos porque no hace falta. Y si invadimos, invadimos con 500.000 de hombres porque acá no va a estallar una guerra civil entre chiitas, kurdos y sunitas. Sí. No le hicieron caso, entraron con 120.000 hombres y ya la historia la conocemos. El Estado Mayor Conjunto dijo, entramos a Afganistán, matamos a Bin Laden, rompemos a Al Qaeda y nos vamos. Estados Unidos se quedó 20 años y ahora gobiernan los talibanes. Entonces el antecedente... Cuando el poder político no le hace caso al planeamiento militar... ¿Y cuál fue el consejo del área militar? El consejo del área militar fue, no hagamos declaraciones políticas, destruyamos lo que tenemos que destruir. Lo que queda del programa nuclear, la capacidad misilística y de drones, sistemas de comando y control, pero no pongamos, vamos a cambiar, vamos a traer, vamos a matar a uno y vamos a poner otro. No nos pongamos esa vara tan alta. Es verdad que desde la Casa Blanca hubo tanto el Departamento de Guerra como de la Casa Blanca, muchas aclaraciones. Hace 4 días que vienen aclarando. Diciendo, no es un objetivo el cambio de régimen, no es un objetivo el cambio de régimen. Pero quedó el discurso de Trump. El discurso del sábado está marcado a fuego. Después del Estado Mayor Conjunto, las burocracias tienen eso. A los 2 días hizo un comunicado y dijo nuestros objetivos. Sí, sí. Objetivos no estaba el objetivo político, digamos, ¿no? Ahora, esos 4 objetivos no te dan, destruir la flota. La verdad que era no inevitable. Todo el sistema de lanzamiento de misiles. Ponele que lo que quede del programa nuclear lo podemos dudar, pero digo, por lo menos en cuanto a destruir la infraestructura militar más dura, con el nivel de ataque que están haciendo Israel y Estados Unidos, ¿cuánto más puede aguantar esa infraestructura? No, esa infraestructura está condenada a ser destruida en semanas. Ahora, lo que también sabemos es que no cae usualmente un cambio de régimen por ataque aéreo. Hay 2 millones de personas armadas, 2 millones de personas armadas, con fusil, no tienen cosas mega sofisticadas, pero tienen lo suficiente para pelear contra los kurdos, contra la infiltración americana en tierra.
Por lo tanto, vos lo que podés tener es lo que propuso el Estado Mayor Conjunto. Degrademos las capacidades militares ofensivas de Irán, acabemos con el tema del programa nuclear, que ya casi no queda nada. El día que Irán, en 10 años, 20 años, vuelva al programa nuclear es porque hizo algo clandestino y termina haciendo una prueba nuclear en el desierto y no lo joroban más. Pero hoy no estamos en esa fase, ¿no? Entonces, esta idea de la insurrección popular, por ahora no se da. El tema de partir, porque hay un proyecto de los neocons americanos históricos, lo escribieron en un paper en el 96, de partamos todos los países del Medio Oriente, Siria, Irán, Irak, no importa que haya un poco de guerra civil, que se maten, dejemos a Israel como el único Estado-nación estable, ¿no? Si Egipto, bueno, no sé, Turquía va a ser más difícil porque eso tan, pero todos los demás que se maten entre ellos, que vuelvan a la etapa precolonial. Vamos a más clanes y tribus que estados. Ese es un proyecto complejo para Irán, digamos, porque si vos desarrollas una república kurda en el norte de Irán, Turquía la ataca. Claro, sí, claro. Turquía, sí. Entonces, ese tablero que se empezó a escuchar ayer, bueno, fragmentemos, ¿no? Que los kurdos se queden con un pedazo, que los turcos... Es peligrosísimo. Es muy peligroso porque es un país enorme de 92 millones de habitantes, donde hay intereses rusos, donde hay intereses turcos, donde la mayor parte de la población iraquí son chiitas. Entonces, por eso hay muchos ataques en Irak, porque hay mucho chiita armado, no solo en Irán, en Irak, son mayoría en Irak. O sea, esta guerra puede provocar la crisis o el regreso de la guerra civil en Irak, ¿no? Que se paró, pero que mató centenares de miles de personas cuando chiitas, kurdos y sunitas se mataron y los americanos veían pasar la pelotita de ping-pong, digamos, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, ayer hubo un cambio, bueno, no cambio de régimen, pero fragmentemos Irán. Y salieron los turcos, salieron varios y dijeron, no, pará, fragmentamos Irán, no. Y hay un sector de la Guardia Revolucionaria que daría la sensación que es quien hoy manda en Irán, sobre todo sin un líder supremo y que va a seguir mandando, ¿no? Dispuesto a decir, ¿y si negociamos con Trump? Mirá, si bajamos un poco alguna... Los aparatos de inteligencia siempre negocian, siempre hay canales de comunicación. Durante la Guerra Fría, durante la Guerra de los 12 días. Los aparatos, la diplomacia puede dejar de hablar, pero los aparatos de inteligencia no dejan de hablar. ¿Hay canales de comunicación? Sí, ahora la negociación, nosotros seguimos en el poder. Sí, claro, pero haciéndole concesiones a Estados Unidos. Bueno, entonces, a mí cuando me dicen, hay un canal de negociación, seguro que hay un canal de negociación, seguro. Pero una cosa es que vos sigas en el poder y que tu fundamentalismo religioso... sea doméstico. Claro. Bueno, ahí... tenga fronteras adentro. Que eso es lo que propuso el Estado Mayor Conjunto. Que no quieras destruir un Estado. Bueno, ahí vamos. Digo, ahí estamos no volviendo. te metés. Estamos volviendo. La mejor de las soluciones sería volver al plan original del Estado Mayor Conjunto. Degrademos las capacidades, saquemos las capacidades ofensivas y potenciales nucleares muy difusos a Irán, pero no jorobemos con el tipo de cambio de régimen, porque no estamos en condiciones de darle gobernabilidad a ese país. No le pudimos dar gobernabilidad a Afganistán, no le dimos gobernabilidad a un país mucho más chico en población que Irak. ¿Le vamos a dar gobernabilidad a Irán? Digo, si Irán estalla, las potencias que están alrededor no se van a quedar quietas, van a intervenir. Y si los kurdos son apoyados por Estados Unidos e Israel, los turcos van a atacar esas fuerzas. Y lo van a atacar con toda la fuerza. Digamos, acá hay, no digo que haya voluntarismo, pero a veces en Occidente hay un olvido de las variables que no son fronterizas nacionales. Digamos, vos el Medio Oriente no lo tenés que mirar solamente con el mapa británico-francés del siglo XIX o principio del siglo XX. Vos haces así y los chiitas cubren Irak y Irán, los kurdos cubren todo. Hay que meterse en la historia, en la tradición y la cultura de esta gente y después entender que quién es el líder iraní que se pone la camiseta de empleado fiel de Israel. Ninguno. ¿Quién se pone esa camiseta? ¿Cuánto dura?
Entonces, Bueno, pero Trump dijo al lado de Merz, cuando le preguntan por Pahlavi, digamos, el hijo del Shah, no lo veo, dijo. Yo me sentiría más cómodo, lo veo más probabilidad a alguien que sea dentro del régimen. Digamos. Él mismo está planteando, y el ejemplo de Elsie Rodríguez, con todas las enormes diferencias, marca cierto pragmatismo ahí. bueno, también hay que tener cuidado con esta idea de que Venezuela está gobernado por, podrían ser dirigentes del conurbano bonaerense nuestro, digamos, o sea, son lo que son. Digamos, acá estamos hablando de gente que puede ser asesina, pero creen en algo. Claro, creen. Sí. Nosotros no lo podemos entender porque estamos secularizados hace 100 años. Esta gente, no digo el 90%, el 90 millones, pero muchos de ellos no están secularizados. ¿Le tienen miedo a morir? Sí, pero tienen sentido de trascendencia. Y además son persas. Son un pueblo imperial. Los pueblos imperiales, por algo hace 2.800 años que están. Nosotros llevamos 200 y de milagro, ¿no? Estos tipos hace 2.800 años que juegan. Ganan, pierden, le sacan, invaden, los invaden, pero están. Digo, además la educación de Irán, sea en la época de los shahs, o sea en la época de los ayatollah, la educación iraní no es la educación occidental. Bueno, no hay patria, bueno, tranquilo. Es una educación profundamente nacionalista, que los chicos abrevan desde el colegio, ¿no? El colegio en los países imperiales no están para cuestionar la historia, para conocer los pecados de los próceres, para ver que la iglesia tiene problemas. Para seguir siendo imperio. Son pueblos vale para China, para Rusia. Para China, mira, como dice Kissinger, los pueblos imperiales. Turquía. Los otomanos, los iraníes persas, el Middle West americano, no las costas que están en una especie de Dinamarca gigante, los rusos, los chinos. Ganan, pierden, pero tenés que estar siempre muy atentos a ellos. Porque hace mucho que están en este juego. ¿Imaginas una Europa participando abiertamente del conflicto? Pues todo muy bien con el envío de BAT, el portaaviones, pero... No, lo que están haciendo es fase defensiva, los que tienen intereses o lógicas pseudo-coloniales como tiene Francia en algunos puntitos del Golfo con algunos países, defender, mandar algo de interceptores, aviones, pero no los veo por ahora atacando Irán. Lo que sí puede haber, que también se anuncia mucho, pero no se concreta, son las monarquías del Golfo atacando. Las monarquías del Golfo vienen diciendo y vamos a atacar y coqueteando Qatar y Arabia Saudita, ¿no? Bueno, es donde están impactando más. Exacto, pero, por ejemplo, Arabia Saudita no está atacando, que es la fuerza militar más poderosa, con las mejores armas americanas, con las mejores armas europeas, pero que también es verdad que hace pocos años perdió una guerra con Irán en Yemen, digamos, ¿no? Los Houthis le ganaron a la Fuerza Armada saudí. Entonces no veo a los europeos... ¿Y esto cómo impacta en Rusia y Ucrania, si es que impacta de alguna manera? Bueno, primero que todo le corta el flujo de drones iraníes a Rusia, que eran un armamento muy importante. También le corta armamento a Ucrania. Sin duda, le corta armamento a Ucrania, sin duda. Desaparece el tema de los medios, eso no le ayuda a Ucrania, no pasa a ser como una guerra marginal, que es lo que siente Trump, y ahora la propia Europa no habla de Ucrania, ¿no? Están hablando de Chipre, están hablando del Golfo. En Europa impacta con el tema del precio de la energía, especialmente el tema del gas. El precio del gas, ellos ya están comprando gas carísimo a Estados Unidos y lo estaban comprando a Qatar, a Trinidad y Tobago, porque Putin había cortado. Y ayer Putin... amenazó directamente. Ayer Putin dijo, lo que quede del gas a lo mejor lo corto también. El poquito que queda que están comprando, yo también lo voy a cortar. Es que si vos acá extendés 4 o 5 semanas, empezás a tener un efecto... Empezás a tener un problema en la tasa de interés, en los costos, viene el frío en Europa, digamos, ya estamos entrando digamos, viene... Está el frío todavía en Europa, estamos en invierno. Europa está en una situación... Al que más le va a pegar económicamente es Europa. Sí. Y al que le puede pegar políticamente es a Trump. Año electoral, ¿no? En año electoral, que no se mueva la gasolina,
que no se mueva la gasolina. En caso Ya, en algunos lugares ya hubo suba. Bueno, de precio, yo vi claro. ahí algunas gasolineras a que yo suelo ir. Trump dice esto después baja, Miren la aplicación. Ya estaba arriba de $3 A el tres- Había una que veo yo seguido que está en 3.19. Estaba a 2.70, 2.60, 3.19. O sea, parece poco, pero para los Estados Unidos, Y para el discurso de Trump para, es un golpe. para el discurso de Trump es un golpe. Y yo ayer me llamó mucho la atención de Trump que no hizo referencia a la guerra. Habló de miles de cosas y todos los periodistas y toda la gente estaba esperando que hablara de Irán. Y salió con temas domésticos, temas de peleas políticas. No es un buen signo. Fabián, muchas gracias. Gracias, Antonio.